Como siempre, a todas las personas que nos siguen en periodicoeldiario.com, en las redes sociales de la misma página, la red de Twitter, Instagram y Facebook, lo mismo que en el canal de YouTube, en el Diario TV, pues un placer saludarlos, digo, como siempre, para tratar los temas importantes del departamento, los temas que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana, con nuestra historia, con nuestro porvenir. Esta tarde nos acompaña muy especialmente el concejal Alejandro Gutiérrez, quien es, de paso, por obra y gracia de la ley del Estatuto de Oposición, es el jefe de la oposición en el municipio de Sogamoso, toda vez que fue la segunda votación para la alcaldía en las elecciones de octubre del año pasado. El concejal Alejandro Gutiérrez ha venido cumpliendo una tarea muy importante en el Consejo de Sogamoso, que digamos también se puede proyectar al resto del departamento. El escenario del Consejo de Sogamoso fue el único realmente donde se discutió a fondo el tema del plan de desarrollo, a tal punto que el plan de desarrollo terminó siendo retirado por el alcalde de la ciudad y se permitió una discusión que ojalá se hubiera dado en los 123 municipios del departamento, porque la mayoría de los planes de desarrollo, con toda seguridad, estaban se redactaron en términos de la prepandemia, en términos de la normalidad, entre comillas, la normalidad que traíamos. Para eso se redactaron los planes de desarrollo que se presentaron a los consejos, tanto al Consejo Territorial de Planeación como al Consejo Municipal, y eso no se discutió realmente en términos de la nueva realidad que ha planteado la pandemia. Eso está pendiente. Pues bien, el concejal Alejandro Gutiérrez también cuidadoso de las cosas que van pasando, se fijó en estos días de la expedición de la ley 2023 del 23 de julio, si no estoy mal, del pasado 23 de julio, sí, efectivamente, que fue sancionada por el presidente de la República, Iván Duque, por medio de la cual se crea la tasa pro deporte y recreación, y esa potestad, esa facultad para reglamentar la ley, para aplicar la ley, mejor no reglamentarla, sino aplicarla, se la han dado a los consejos municipales y a las asambleas del departamento. Y este es un tema muy interesante porque no solamente involucra a la ciudad de Sogamoso, involucra a los 1000 y pico municipios y en el caso nuestro a los 123 municipios. Doctor Alejandro, un placer saludarlo, buenas tardes. Pedro, muchas gracias, un cordial saludo para usted, para todo el equipo del diario. Aprovecho para enviarle un saludo fraterno con los mejores deseos en este aniversario número 24 de trabajo. De verdad, la felicitación y los mejores deseos hacia el futuro. Muy buenas tardes para ustedes y para las personas que nos ven a través de sus portales digitales. Muchas gracias por el saludo, muchas gracias por la referencia a los 24 años del periódico, y como siempre hay material para polemizar absolutamente sobre todo lo divino y lo humano. Pues resulta que un amigo muy entrañable de la casa del diario me dice en estos días que no estamos cumpliendo 24 sino 26 años. Le dije, pero ¿cómo así? Si son 24, haga las cuentas. 1996, año 2020, son 24 años, no hay de dónde más. Dijo, no, es que fuimos protagonistas 2 años antes en el lanzamiento de un producto que se llamó el Interdiario, del cual hicimos 5 números, que fue un planteamiento muy interesante en esos 5 números que imprimimos en el año 94, estaba en ese momento terminando el gobierno del presidente Gaviria, llegaba el presidente Samper en medio del escándalo, y lo único que concluíamos en esas 5 ediciones del Interdiario era que comenzaba una tragedia para el país, que era la aplicación a fondo de la seguridad, de la apertura económica decretada por el presidente Gaviria, o mejor, decretada por el presidente Barco a final de su gobierno en el año 90, y profundizada y desarrollada a fondo por el presidente Gaviria en sus 4 años.
Y obviamente, pues el mejor escenario para completar la crisis en ese momento, en el 94, era la llegada a la presidencia de Ernesto Samper con el escándalo de lo que después se conoció como el 8000, es decir, la financiación de las campañas políticas por parte del narcotráfico, una historia que nos acompaña hasta el día de hoy. Pero bueno, esa es otra historia, doctor Alejandro. Entonces, puede que en este momento estemos cumpliendo los 24 del diario, pero 26 del ejercicio con el interdiario, todo bajo el testimonio escrito, está impreso eso en 992 ediciones impresas del periódico El Diario y 5 del interdiario en el año 94. Esta es una referencia que quería hacer como anécdota histórica. Pero bueno, ahora sí, aterricemos en nuestro asunto, doctor Alejandro. Muy interesante la observación, la creación de la ley, porque el deporte es como la cenicienta siempre, ¿no? Se buscan, se hacen bazares, se hacen rifas, se buscan patrocinios, en fin, pero aún con el Ministerio del Deporte y aún todo lo que hemos avanzado, el deporte sigue careciendo realmente de fuentes importantes de financiación. ¿Cómo es el cuento de la ley 2023? Expliquémoslo, por favor, para el departamento, doctor Alejandro. Pedro, de eso que usted está diciendo, déjeme decirle que es un drama. Cada deportista que intenta surgir en familias como las general de nuestros municipios, de nuestro departamento, que en específico conseguir los implementos deportivos, cada vez en términos competitivos es más costoso de muchas disciplinas. Yo empiezo por compartirle a usted y a las personas que nos ven que le he dedicado muy buenos años de mi vida al deporte competitivo. Tuve la oportunidad de ser selección Boyacá de tenis de mesa, de representar a la UPTC también en tenis de mesa, lo que fue pues un honor para mí, pero me permitió conocer de primera mano lo que es eso que usted mencionaba, que los papás intenten hacer vaca, que hagan actividades, los entrenadores y los profesores de las escuelas deportivas bregando a ver con las uñas de dónde sacan cada centavo, y esto pues se convierte en un reto para las familias. Cada deportista se vuelve el orgullo de su familia, los niños, los jóvenes, inclusive hoy a nivel recreativo nuestros adultos mayores, etcétera. Entonces, este es un tema que atraviesa nuestras familias, nuestra sociedad, y que es muy importante. Además, antes de hablar puntualmente de la ley, le quiero hacer otra referencia. El aporte que hace el deporte, Pedro, en términos de disciplina, en términos de trabajo en equipo, en términos de valores, inclusive de prevención en unos flagelos que nuestras familias se quejan de alcoholismo, de drogadicción, es muy importante, ¿cierto? Entonces, todo esto los últimos años ha venido atravesada por una crisis en nuestros institutos administradores de los recursos deportivos. Usted bien mencionaba el avance con el Ministerio del Deporte. Espero que eso se vea complementado con recursos del gobierno nacional y de gestión, ojalá externa para este ministerio. Pero en el caso de Indeportes Boyacá y en el caso del IEDRS de Sogamoso, pues son instituciones que los últimos años han sufrido algunas crisis económicas porque sus fuentes de recursos han tenido cambios, y han tenido cambios inclusive de fallos judiciales en donde se tenían unos servicios públicos, la telefonía celular que aportaba, bueno, otras cosas que ya no es posible que aporten. Institutos como el de Sogamoso puntualmente, tuvimos un fallo judicial de una responsabilidad del instituto con cientos de millones de pesos que hoy inclusive dejan al borde de la quiebra al instituto, con unos equipamientos urbanos a los que tiene a cargo las escuelas y los clubes deportivos, la interacción con las ligas, entre muchas otras cosas, la promoción del deporte, que hoy son escasísimos los recursos. En ese contexto llega esta ley que se firma, como usted bien lo referenciaba, el pasado 23 de julio, de la que he estado pendiente y recibo con mucha satisfacción, porque espero que sea realmente una inyección real de recursos a todo este sector deportivo para todas las edades, como empiezo por ahí, lo describe la ley.
para los niños, para los jóvenes, pero también para los adultos y los adultos mayores, para los escenarios competitivos que necesitan fortalecerse, pero también para los recreativos. Para nuestra infraestructura deportiva, para la promoción de eventos. Incluye un tema muy importante, Pedro, esta ley, y tiene que ver con el deporte como prevención en salud, que Claro. también es muy importante esto, y se crea una tasa que consiste en un máximo de un 2.5% de la contratación pública de las Pero entidades antes, territoriales. qué pena, antes de Señor. seguir, una interpelación pequeñita que vale la pena también acotarla, antes de entrar ya en los detalles del desarrollo de la ley. Y es que no solamente, entre otras cosas, en salud mental en estos días, porque la ideación suicida con este fenómeno de la pandemia se ha aumentado, no solamente en la intención y en el intento del suicidio, sino efectivamente en la tasa de suicidio. Es un problema gravísimo de la salud mental nuestra y que con seguridad se puede agravar en estos días con motivo del confinamiento y todas las consecuencias sociales, económicas, de convivencia que tiene este proceso. Pero la otra cosa también es que el deporte es una gran posibilidad de mejoramiento económico de las familias. Todo el mundo aspiraría hoy a tener un Nairo Quintana en la familia, a tener un muchacho con condiciones y virtudes de futbolista en algún deporte. Todas las disciplinas hoy se han vuelto muy competitivas y por lo tanto también muy rentables. Por lo tanto, el deporte en ese punto también es una posible gran inversión futura. Quería hacer esta observación porque para que entendamos mejor la circunstancia y porque aclimatar la ley, porque también hay un problema, doctor Alejandro, yo no sé usted cómo lo analice, y es que anunciar un impuesto, anunciar una tasa o una sobretasa, anunciar algún gravamen en estos momentos pone a temblar a todo el mundo. Entonces, ahora sí entremos en la explicación del desarrollo de esta ley 2023. Sí, pero le hago una referencia del primer punto que usted mencionaba al mencionar en estos días y esta crisis. Yo sí quiero llamar la atención sobre una cosa puntual y la oportunidad de esta ley, pero algo puntual. Y es que dentro de todos los sectores, el sector deportivo, la calidad de vida y las condiciones de nuestros entrenadores, de nuestras escuelas deportivas, ha sido de las más golpeadas en esta crisis económica. Porque son personas que tienen su conocimiento, su capacidad, que se dedican a compartirla a los niños o a los jóvenes, y en estos meses ha sido imposible. Entonces, la crisis económica los ha golpeado a este sector de la sociedad de manera fuerte. Los hemos escuchado en el Consejo de Sogamoso, de igual manera que han ido allí a exponer su situación, y hoy sí quiero enviar mi voz de acompañamiento y solidaridad con todo este sector de personas que son muchas personas y que nos ayudan en algo muy importante, Pedro, y es la formación integral de nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, esto quería decirlo. Bien, y entonces entrando a la ley, se faculta a los consejos y a las asambleas para crear una tasa. Realmente es lo primero que hay que decir, no es obligatoria, no es una ley que obligue a todos los municipios y a todos los departamentos, es una ley que faculta, es decir, les da la oportunidad para que si en la discusión, si hay el ambiente, se decide en cada municipio crear, se puede crear. Entonces, esto es lo primero que vale la pena decir, y aprovechando que el medio que usted lidera tiene un impacto regional, es ojalá se pueda invitar a muchos consejos municipales para que se animen. Yo lo que puedo decir y mi posición, aunque conozco y estos días he tenido contacto con personas que tienen ese temor y que me han llamado a decir, pero Alejo, un 2.5% más, si ya tenemos mucha carga tributaria, si sería otro descuento para la contratación pública, y yo los entiendo, pero les he compartido mi opinión y les digo, sí, mire, yo comprendo, pero miren ustedes cómo está el estadio de Sogamoso,
cómo está el Coliseo, no tenemos pista de atletismo, cómo están nuestros parques barriales y veredales, los niños no tienen apoyo de ningún tipo y el instituto, como ya le contaba, está quebrado. Entonces, aún comprendiendo ese temor por quienes contratan algunos servicios con el sector público, les he invitado a que también vean que este puede ser un beneficio para todos, para sus hijos, para sus familiares o para sus abuelos o padres, y se traduce en calidad de vida en nuestros municipios. Entonces, esto es lo que he venido conversando porque entiendo que esa es una preocupación válida y acá pues hay que tomar y será parte del debate en cada uno de los consejos municipales. El mecanismo de la adopción de la ley, si se quiere aplicar, ¿cuál es? ¿Quién presenta el proyecto? Un acuerdo municipal o una ordenanza. Sí, claro. En el caso del departamento, he escuchado de la intención que tiene el departamento, la gobernación, de presentarle a la asamblea este proyecto. Aún no lo ha hecho, pero tengo alguna claridad sobre que este tema ya se está dinamizando al interior de la gobernación. Y en el caso de la ciudad de Sogamoso, he sido yo en mi condición de concejal quien le ha propuesto a la ciudad, quien le propone al Consejo Municipal que adoptemos esta tasa. ¿Qué es lo que sucede? Que el Consejo de Sogamoso termina sus sesiones ordinarias ahora este viernes, el viernes de esta semana 31 de julio, y entonces no nos es posible reunirnos sino hasta el mes de septiembre. Y yo creo que si esto empieza a aplicar pronto, sería de un gran alivio, como le digo, para todo este sector deportivo. Entonces, por escrito, le solicité al alcalde Rigoberto Alfonso que en un eventual decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que se pudiera hacer lo más pronto posible, incluyera este tema para que fuera discutido en el Consejo Municipal. Porque, según el marco legal, el Consejo no podría discutir el tema si el alcalde no lo convoca a sesiones extraordinarias, es la única manera, y si dentro del decreto no incluye este tema, tampoco se puede abordar, sino hasta el próximo mes de septiembre. Por eso le elevé la solicitud pública al alcalde municipal y espero y le solicito, aprovecho también este espacio, pues para que ojalá acepte esta propuesta que beneficiaría a miles de sogamoseños. Pero el proyecto de acuerdo debe ser de iniciativa del Ejecutivo exclusivamente o algún concejal lo puede presentar. No, tiene que ser aprobado por el Consejo y dentro del reglamento obvio, del Consejo. La iniciativa puede ser, la... claro, según el reglamento del Consejo, los proyectos de acuerdo los puede presentar o el alcalde municipal o uno de los concejales de la corporación. Lo digo porque en los municipios puede haber interés del alcalde, pero también igual como en su caso puede haber el interés de algún concejal en particular. O sea, lo puede presentar también el concejal. Un concejal que tenga la iniciativa lo puede hacer sin ningún problema, que exprese que va a asumir esa responsabilidad. Así es, Pedro. Cada consejo tiene un reglamento interno y allí se describe quiénes pueden presentar. Yo siento o presiento que en la mayoría de reglamentos de los consejos de todos los municipios está la posibilidad para que un concejal pueda presentar un proyecto de acuerdo como este. En los municipios pequeños, más pequeños, donde cada peso conseguirlo es un drama y distribuirlo a veces resulta peor porque tan poquito como se hace, que la contratación es mínima, todas esas cosas, vale la pena aconsejarle a los consejos, a las administraciones que adopten la ley. Yo creo que sí, pero pienso que esta es una gran oportunidad. Usted mencionaba el nombre de un gran deportista nuestro, Nairo Quintana, creció entre Cómbita y Arcabuco, municipios que no son de categoría primera o segunda, sino son de categoría pequeña. Entonces, me refiero a las categorías que se utilizan en la planeación nacional para determinar y clasificar a nuestros municipios. Entonces, no son municipios grandes, pero
todos los municipios tengan la certeza, Pedro, tienen por ahí un talento deportivo, tienen un profesor que es motivador para muchos niños, los niños de los colegios sueñan con ser deportistas y muchos se quedan allí porque no tienen estas oportunidades y porque, como bien usted lo ha dicho, las alcaldías tampoco tienen con qué respaldar una escuela de formación deportiva, tampoco tienen con qué impulsar a un muchacho para que vaya a un torneo nacional o inclusive de carácter internacional, y allí se pierden muchas oportunidades. Con estos recursos, que serían recursos nuevos, fruto de la contratación pública, yo creo que se pueden generar buenos recursos en cada uno de los municipios que permitan impulsar estas iniciativas deportivas. Me imagino que usted ha hecho el cálculo en Sogamoso, el cálculo económico. ¿Cuánto podría recaudarse con aplicando el instrumento de la ley? Pues lo que pasa es que el Consejo en el debate tendrá que definir el porcentaje y de allí depende todo, ¿cierto? Pero vamos a hacer un cálculo. La ley nos pone un techo de 2.5%. De ahí para abajo será, digamos, fruto del debate, pero si son 20.000 millones de pesos, por ejemplo, que se contratan, sería el 2% de estos 20.000 millones de pesos, que ya estamos hablando de unas sumas pues considerables y que apoyan mucho al sector deportivo, que hoy realmente necesita esos recursos. Usted debe haber escuchado la queja permanente de los gerentes del Instituto Departamental de Deporte, y de igual manera como yo he escuchado en nuestra ciudad la misma situación, y sé que en Duitama, en Paipa, es un tema transversal que se volvió base justamente de la expedición de esta ley. Claro, pues sobre 20.000 millones de pesos de contratación serían 400 millones de pesos al 2%, o serían al 1% serían 200 milloncitos, 200 millones sirven de algo. En un municipio donde la contratación sean 500 o 1.000 millones, aunque son 5 o 10 millones de pesos que sirven para contratar un bus, sirven para comprar unos uniformes, para algo sirven efectivamente, y eso estimula a la juventud, sin lugar a dudas. El mensaje, finalicemos esta parte, entonces el mensaje es que todos los consejos, se supone que la Asamblea va a liderar el proceso, o mejor dicho, que el gobierno departamental va a ser el ejemplo, y que ojalá todos los municipios lo adopten y los concejales se vuelvan como también como voceros. Yo diría que en todo municipio debe haber un concejal vocero del deporte, ¿o no es así? Pero así es, y muy seguramente que fue deportista, que tiene un hijo, que tiene un familiar, porque realmente la práctica del deporte, bien sea competitivo o recreativo, nos acompaña permanentemente y nos debe acompañar con más fuerza por las bondades que ya le contaba al principio. Y sí, yo reitero y aprovecho el espacio para invitarlos a que primero conozcan la ley 2023 del 23 de julio de este año, y en segundo lugar, a que se animen, propongan a sus compañeros de consejo este proyecto de acuerdo, y ojalá los alcaldes municipales todos también se sumaran, y lo que se hiciera con un proyecto como este sea una unidad en los municipios para promover y para gestionar estos recursos que son tan necesarios. Doctor Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros, un tema muy importante, y le propongo que en próximos contactos aprovechemos este canal y abordemos otros temas. Temas hay todos los días, hay múltiples temas de la realidad local, que es muy interesante y que vale la pena discutirlo, y ojalá que mucha más gente intervenga en estos procesos. La verdad que, ¿qué le parece si nos comprometemos para muy rápido con algún otro tema? Lo proponemos y se lo proponemos a las personas que nos siguen. Gracias, Pedro. Por supuesto, le agradezco la invitación. Desde que ustedes nos den la posibilidad, esa es la razón de ser nuestra, de que todo el trabajo que hacemos en nuestro desempeño, en mi caso como concejal, como servidores públicos, lo conozca la comunidad, y la ilusión y lo que esperan los ciudadanos es que todo lo que hagamos sea en beneficio de la ciudadanía. Y si ni más faltaba, acá estaré cada vez que usted me permita participar para hablar de los diversos temas y de la cotidianidad de nuestra ciudad y de nuestro departamento.